¿Qué tal, mis queridos amigos? Espero que vaya muy bien por ahí. Aquí estamos de nuevo en el canal de carwow.es informando de todo lo que pasa, de todo lo que acontece en la industria del automóvil, modelos nuevos y un larguísimo etcétera. Para empezar, si no lo has hecho ya, suscríbete al canal, que es gratis y es la mejor manera que tienes de ayudarnos. Vamos a por el 1.000.000 de suscriptores cuanto antes. Bueno, y hablando de lo que está pasando, lo que está sucediendo en la industria del automóvil, es muy llamativo la guerra que la Unión Europea ha abierto con China para intentar frenar los automóviles eléctricos que se producen en aquel país y que se importan desde Europa para ser vendidos aquí. Ya sabéis que se les impusieron unos aranceles progresivos, además, en función del fabricante, una cuota según las ayudas que habían recibido esos estados. Estos aranceles que ahora se han revisado después de una primera colaboración propuesta por la Unión Europea para dar la oportunidad al resto de que presentaran documentación extra o directamente que presentaran algún tipo de documentación, puesto que no habían colaborado. Y la cosa tiene algunos cambios, aunque son ligeros. Lo que más cambia con diferencia es el hecho de que a Tesla solamente se le va a aplicar un 9% extra de aranceles respecto a lo que se había planteado antes, porque han demostrado que han recibido menos ayudas que el resto. También hay algún fabricante europeo como Cupra y como BMW. En general, las cosas han quedado prácticamente como estaban, pequeños cambios, como digo, a la baja en general. Por ejemplo, BYD ahora tiene un 17%, el grupo Geely se queda en un 19,3% y SAIC tiene nada menos que un 36,3% de aranceles, así que es el que sale peor parado, al igual que otros fabricantes más pequeños que no han querido presentar ninguna documentación o no lo han estimado oportuno. Bueno, la gran pregunta es si estos aranceles, si estos movimientos van a provocar que los fabricantes chinos ralenticen su entrada en nuestro mercado, puesto que sus productos van a ser menos competitivos. Y la respuesta es que esto es muy difícil y que es cuestión de tiempo que los chinos acaben rebasando estas barreras de una manera más o menos sencilla. De hecho, para empezar, ya estamos viendo que hay ofertas muy potentes y muy jugosas en nuestro mercado de automóviles chinos, porque previamente los chinos han traído multitud de stock, han estado llenando campas con automóviles antes de que entraran en vigor los aranceles, y ahora tienen coches que vender, coches que en algunos casos se están vendiendo con unos precios espectaculares. Según estoy grabando este vídeo, ha aparecido una oferta en España que va a estar vigente hasta final del mes de septiembre, por la que te puedes llevar un BYD Dolphin, que ya es un señor coche, es un coche que se puede utilizar como coche para todo, desde 19.990 euros, ojo, con una batería de 60 kWh, si te acoges a las condiciones del fabricante, que es básicamente que financies. Esto es interesante porque te piden financiación, pero te piden a partir de 3.000 euros de financiación a 36 meses como máximo. Con eso ya tienes derecho a la superoferta que hace que el precio del coche se reduzca, contando las ayudas, pues hasta esa cifra. O sea, estamos hablando de entre 35 y 37.000 euros de tarifa hasta los 19.990 en la versión menos equipada, y la versión más equipada se queda en poco más de 21.500 euros, con todas las promociones del fabricante e incluyendo, como digo, una parte de la financiación. Son precios para un coche con capacidad para 4 personas y una batería de 60 kWh que son de récord, no se habían visto nunca en el mercado. El BYD Dolphin es un muy buen producto, no tiene nada de especial, tiene algunos defectillos, no es un coche que destaque especialmente por nada, pero tampoco tiene ningún fallo grave que lo haga no recomendable bajo el criterio de carwow.es. Bueno, con esos precios está para reventar el mercado. La oferta, eso sí, dura hasta final de septiembre, pero el que se quiera comprar un coche eléctrico, desde luego, si tiene derecho a la ayuda, porque ahí están incluidos los 7.000 euros del achatarramiento, se lleva un coche a un precio demencialmente bajo. El mismísimo antiguamente SsangYong, ahora KGM, tiene igualmente también una oferta parecida que le ha metido a su coche más popular, el Corando, en la versión eléctrica, un coche también con una batería pequeña, no llega a los 60 kWh netos, lo cual hace que su autonomía, teniendo en cuenta el tamaño, que es un coche sub, ancho, alto, hace que sea bastante baja, pero bueno, un sub que para quien haga 200 kilómetros al día es un coche perfecto, porque con la superoferta que han sacado ahora, el precio de tarifa se queda entre 26.000 28.000 euros, además lo han homologado como taxi y pretenden vender muchos a los taxistas. En definitiva, que está habiendo ofertas muy buenas para los coches eléctricos. Pero me gustaría centrarme en dos cosas, cada vez más va a haber interesantes, que es, como siempre, podemos hacer viajes en el tiempo mirando otros países a ver qué es lo que pasa. Muchas veces se habla de Noruega como un ejemplo. En Noruega no es ningún ejemplo, pero sí es un laboratorio de pruebas para saber que en una sociedad se está implementando el coche eléctrico sin ningún tipo de problema y a toda velocidad, ¿no? Pero lo interesante, lo cierto, es mirar también respecto a los coches chinos qué es lo que está pasando en otros lugares, y si uno se fija en regiones como Australia, por ejemplo, donde no hay una industria autóctona potente del automóvil,
y donde no hay ese proteccionismo, lo que ha pasado es que el automóvil eléctrico chino literalmente se ha merendado completamente el mercado y la inmensa mayoría de los coches eléctricos que se venden en ese país ya son chinos y nadie se plantea otra cosa. En otros países, por necesidad, que antiguamente ya consumían más chino que nosotros, pero que consumían también de otros países, aquí la necesidad es absolutamente perentoria y lo que ocurre es que están comprando coches chinos como si no hubiera mañana y chinizando su economía a toda velocidad. Y me estoy refiriendo a Rusia, otro mercado del que los europeos se han marchado por las sanciones y donde Rusia ha extendido sus tentáculos hasta quedárselo. ¿Y qué es lo que va a pasar en Europa? ¿Y cuál es la única medida que puede frenar a los coches chinos, pero tampoco por todo el tiempo? Bueno, para empezar, ya os lo he dicho al principio del vídeo, la medida más sencilla, más fácil y más clara es poner fábricas en la región donde te ponen los aranceles para esquivarlos, para evitarlos. Y en eso están los chinos. Están abriendo fábricas y no las están abriendo en cualquier sitio, las están abriendo principalmente en los países de la Europa del Este, que es donde hay las mejores condiciones laborales para el fabricante, donde se paga menos dinero por empleado. Ahí es donde va a estar una región que en el futuro probablemente va a ser la referencia de la producción de marcas extranjeras en Europa, países del este. E igualmente también países del sur, países latinos como pueden ser España o como puede ser Italia, algo vendrá, pero desde luego la gran masa no estará en España. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Pero es que luego, además de poner fábricas en Europa, hay una segunda función, una segunda misión que se puede poner en marcha y es la que los chinos están estudiando y probablemente van a hacer crecer en el tiempo. Buscar regiones económicas donde el coste del personal sea todavía más bajo que en la Unión Europea y donde se puedan esquivar esos aranceles que han puesto artificialmente los burócratas de la Unión Europea. Y hay un grandísimo candidato que ya es una potencia mundial en la fabricación de automóviles, que no está tan lejos y que probablemente va a crecer a toda velocidad en los próximos años, como ha crecido a toda velocidad o están creciendo países como México o Canadá para producir dentro de esa zona económica de América del Norte y América Central automóviles esquivando en los aranceles, como digo, por los acuerdos de libre comercio que hay entre ellos. Y al respecto de esto, fíjate lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde con Tesla se estaban frotando las manos en México, se hizo una gran celebración, todo el mundo daba por hecho que Tesla iba a montar una gran fábrica en México y al final resulta que todo ha quedado en papel mojado y Tesla se ha echado para atrás después de conocer las intenciones de Donald Trump de grabar salvajemente los automóviles eléctricos, algo que también iba a hacer, por cierto, Joe Biden, aquí no hay ninguna diferencia, pero probablemente si sale elegido Donald Trump va a ser mucho más duro con el producto chino que viene de México hacia Estados Unidos, porque por ahí se le puede colar el producto chino indirectamente, que si hubiera otro, en este caso ya no es Joe Biden, sino Kamala Harris, la que pudiera propiciar que eso ocurriera. La cuestión es que Elon Musk, que se ha alineado con Donald Trump, ha decidido cargarse su proyecto de fábrica de México, lo cual dice por dónde van los tiros o dónde pueden ir los tiros en ese país. Y sí, en Europa tenemos nuestro México, tenemos nuestro país vecino que desde hace mucho tiempo quiere ser miembro de la Unión Europea, pero no se lo permitimos porque sería desde luego un auténtico cambio de paradigma, un cisma, pero con el que tenemos acuerdos preferentes de negocio y otras muchas cosas. Y ese es un gran país de tamaño, de población, que se llama, ¿cómo se llama? Lo has adivinado ya, ¿no? Se llama Turquía. Turquía es un país que conocemos por muchas cosas, pero quizá no tanto porque es una potencia también en la fabricación de automóviles y resulta que en Turquía ya se fabrican muchos vehículos que acaban en Europa y concretamente Turquía ha sido siempre un polo muy importante de producción de vehículos industriales, de furgonetas, pero cada vez más lo está siendo de turismos. Turquía, que es el lugar donde se fabrican muchos de los Toyotas que tú conduces aquí en España, porque una parte importante de la producción de Toyota en Europa y de los coches que conducimos vienen de aquel país, de Turquía, no vienen de Japón. La otra parte viene de Japón. Otros fabricantes japoneses igualmente han aprovechado ese punto de conexión que es Turquía con salarios mucho más bajos para producir ahí sus automóviles. Es el caso, por ejemplo, de Honda, que hace tiempo que fabrica ya allí el Civic, que conducimos igualmente también en España, e igualmente también supieron ver la oportunidad de Turquía los coreanos, puesto que Hyundai en ese lugar
hace tiempo que fabrica. De la misma manera que Stellantis ha estado fabricando también el vehículo industrial y va a fabricar más, e igualmente también Renault, por ejemplo, el Clio 5 se fabrica en ese país. Bueno, pues muy probablemente los chinos acaben montando también fábricas en Turquía porque el acuerdo de comercio con Turquía hace que nosotros no podamos imponer, no podamos agravar con aranceles ese gigantesco país. Y hablando de todo esto, la única medida que ha funcionado hasta la fecha para frenar a los fabricantes chinos de vehículos eléctricos, porque los térmicos que te voy a contar, Omoda, Jaecu, Omoda se está comiendo el mercado español a base de precio, por mucho que se diga, es el precio lo que marca el factor decisivo de los ciudadanos. 80% de los coches de España por debajo de los 30.000 euros de tarifa, coches nuevos. Omoda está ya vendiendo más que muchas marcas tradicionales y acercándose a las marcas que tradicionalmente han sido las top. Bueno, pues como ya os conté, hace años los coches baratos chinos se iban a imponer con motor de combustión a toda velocidad y ahora también vienen los eléctricos. Solo un país, como digo, que ha puesto sus propias contramedidas contra los chinos ha conseguido frenarlos, pero como te decía al principio del vídeo, es un freno temporal. Y ese freno es el de Francia, que decidió quitar las ayudas a los automóviles chinos bajo un criterio distinto del de la Unión Europea. El criterio de la Unión Europea, que se aplica a toda la Unión y que es obligatorio cumplimiento por todos los países, son las ayudas que están recibiendo los fabricantes. El criterio de Francia, criterio de Estado, aplicable por el propio Estado, ellos no pueden intervenir sobre los acuerdos de comercio con otras regiones, pero sí sobre las ayudas que dan a los vehículos que se venden en aquel país, y estableciendo criterios medioambientales por los que la mayoría de los coches chinos o los coches de fabricantes europeos que se fabrican en China se quedaban fuera de las jugosas ayudas para los coches eléctricos porque no cumplían con los estándares de emisiones de CO2 en la producción y transporte que exige Francia para dar las ayudas del Estado. Y de esa manera, la importación y la venta de automóviles eléctricos chinos en Francia no solamente se ha frenado, sino que se ha reducido drásticamente, hasta en algunos modelos en la mitad, lo cual demuestra que la medida de los franceses ha sido efectiva y efectivamente han conseguido parar el golpe. También haciendo daño a parte de la industria europea, como digo, que produce allí, porque no se pueden hacer, lógicamente, excepciones por nacionalidad y sí por unos criterios, como digo, medioambientales que han diseñado para penalizar sobre todo al producto que viene de China. La cuestión es que, como digo, esto no va a ser ilimitado, esto no va a poder quedarse para siempre, porque las ayudas a los coches eléctricos no se van a quedar para siempre. Llegará un momento en la que desaparecerán, de momento se van a mantener y no es previsible que desaparezcan hasta antes del año 26 aproximadamente. En algunos países se retomarán, probablemente en Alemania en el año 25 vuelva a haber, pero la cuestión es esa, que cuando las ayudas poco a poco se vayan retirando y sea el mercado el que decida, directamente ese criterio desaparecerá, con lo cual volveremos al criterio de los aranceles, pero a los chinos de momento les sale mucho más a cuenta producir fuera de nuestro país y pueden permitirse el lujo de reducir sus beneficios a costa de poner los precios igualados, no digamos ya si son capaces de producir en regiones con bajo poder adquisitivo, como puede ser la Europa muy del este o puede ser Turquía, con lo cual su ventaja competitiva por el acceso a los materiales, las materias primas, etcétera, la seguirán teniendo. Además, en un momento en el que China, la expansión del automóvil eléctrico está marcada por la sobreproducción, aunque allí se sigue adoptando en masa y por lo tanto los chinos necesitan seguir sacando producto fuera para poder seguir produciendo esos volúmenes y se pueden permitir el lujo, como digo, de perder algo de dinero con ese stock o de mantenerse en tablas mientras en China sigan fuertes, mientras en China sigan ganando dinero. Queridos amigos, esto no tiene marcha atrás. A los chinos no hay quien los pare. La cuestión es no si se les va a parar o no, lo cual es imposible, sino la cuestión es cuánto tiempo va a poder frenarse esta avalancha automovilística que está aquí para quedarse. Nada más, queridos amigos, espero que esta información os haya parecido interesante y hasta el próximo vídeo. Adiós.